En el punto 2 del tema 5 vamos a ver el estudio de cargas eléctricas suspendidas. Lo tenemos en las páginas 298 y 299 del libro. Más que una sección teórica, es aplicación de un tipo de problema que aparece para combinar varios aspectos que hemos visto hasta ahora. En este caso, lo que nos suelen pedir, pues es saber con qué fuerza se repelen estas dos cargas, o a qué distancia, o cuál es el ángulo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que tendremos que estudiar una carga por separado de la otra, pero teniendo en cuenta que la otra está aquí y está realizando una fuerza de repulsión. Lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar el equilibrio en el eje X y en el eje Y. Muy sencillito, es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué fuerzas nos aparecen aquí? Bueno, pues en el eje X nos va a aparecer aquí una fuerza eléctrica provocada sobre esta carga por esta otra. No, pero en la otra también aparece una fuerza eléctrica. Sí, ya lo sé, pero no es lo que nos están preguntando. También es habitual que nos pregunten la tensión de la cuerda. Yo creo que suele ser lo que más habitual. Continúo. ¿Qué más fuerzas aparecen? Bueno, pues dado que tenemos una cuerda, aquí nos aparece la tensión de la cuerda. Ojo, esta tensión no está ni en el eje Y ni en el eje X. Luego tendremos que descomponer en la TX y en la TI. Dependiendo del ángulo que nos den, imaginaos que nos dan este ángulo de aquí, pues entonces tendremos que ver si es con el seno o el coseno. Vamos a imaginar que nos dan este de aquí y luego haremos las formulitas. Y luego además nos queda una fuerza que es el peso. Dado que esa carga también tendrá una masa, tendrá un peso. Lo único que tenemos que hacer a continuación es estudiar en el eje X las fuerzas que aparecen, que tienen que equilibrarse y su valor total debe ser 0, y lo mismo en el eje Y. En el eje X tenemos que la fuerza eléctrica menos la tensión en el eje X debe ser 0. Y en el eje Y tenemos que la tensión I menos el peso también deben ser 0. Como hemos dicho antes, si consideramos este ángulo alfa, este de aquí sería 90 menos alfa, o sea, tampoco os liéis. Si consideramos ese ángulo alfa, ¿de acuerdo? Ojo, solo hasta la mitad, que a veces nos dan todo completo y nos lían, solo hasta la mitad. Entonces, si consideramos ese ángulo, repito, pues al descomponer tendríamos que la TX sería igual a la tensión de la cuerda por el seno del ángulo. ¿Por qué por el seno? Porque estos son 90 grados y este es el cateto opuesto de ese triángulo. Mientras que la TI sería igual a la T por el coseno del ángulo, porque la TI que está aquí pertenece al cateto contiguo del triángulo. Ya digo, si nos dan este otro ángulo de aquí, entonces ya cambiaría. El coseno iría con la TX y el seno con la TI. ¿Por qué? Porque nos está dando este ángulo, ¿vale? Depende un poquito de qué ángulo nos den. Como digo, estos ejercicios son simplemente de equilibrio y nos añaden el punto de la fuerza eléctrica que hasta ahora no la conocíamos. Todo lo demás ya es conocido. Hay un par de ejercicios en el libro que se pueden hacer para afianzar este tema.